Sesión 14, más o menos, 15, del día 7 de octubre. Alejandra, antes de empezar, una palabra. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué reincidís? ¿Por qué nos querés acompañar? Bueno, buen día. Yo fui alumna del profesor Carvajales el año pasado. Fui parte de la comisión en la que ustedes están ahora. Mi experiencia fue maravillosa. Aprendí muchísimo. Entendí cosas que nunca había entendido. Quizás de cursar materias, o mejor dicho, temas similares en otras materias. Y quedé fascinada con el derecho público, fascinada con la Corte Suprema, fascinada con los fallos. Terminé el curso muy feliz de poder leer un fallo yo sola y entenderlo yo sola y saber identificar lo que era un holding. Y bueno, y ahora estoy con ustedes otra vez en esta clase que para mí es la mejor materia y esta es la mejor comisión y el profe es el mejor profe. Bien. Y espero poder seguir acompañándolos. Después te pasamos los honorarios. Yo lo que voy a decir, y Ale me va a ayudar, y Lore también, así como la ven, Alejandra es brillante, ha sido nuestra alumna estrella, la hemos invitado a participar, no ha podido, pero ya se va a sumar, confiamos en eso, y nos ha ayudado en las tutorías. No es que nos ha ayudado, venía a las tutorías, era nuestra mejor alumna, y después venía a las tutorías. O sea, fíjense que muchas veces no es solo cuestión de capacidad, sino también de actitud, ¿sí? De ponerle voluntad. Y así le fue, le pusimos un 14, terminó en la libreta. Así Mal, que era los miércoles en la ayudantía, a veces era ella sola, y aparte era la que terminaba ayudando a los demás compañeros de la comisión, y hacía era ya ayudante siendo estudiante, vale, más o menos. sí, la verdad que era insoportable, ya era como Drupi. Estaba por todos lados. Bien, así que bienvenida al curso. Bien, seguimos. Yo quería decir algo, compartimos una materia ahora con Alejandra. Estamos cursando administrativo. ¿Y? Así que no, una genia y muy buena persona también. Los tres estamos cursando eso. Bien, bien. Pero igual la comisión te va a dista mucho de lo que es esto, seguro. Muy aburrido. No, usted es el mejor profe lejos, ¿eh? Bien, bien, así me gusta. No hay como usted, en serio, profe. Bien, no así me gusta, tener ayudantes chupamedias. Bien, vamos. Igual seguimos. El administrativo es muy bueno, ¿no? Hay que reconocerlo que tenemos un excelente profe, ¿no? Bien, así hay que... Buen profe, pero demasiado exigente. Pero hay que anotarse con los capos siempre. ¿Quién sale? Con los capos y que exijan. El profe es Tomás Brandán, es nuestro profesor. Gracias. Bueno. Profesor, me retiro. Gracias. Adiós. Gracias por la clase. Bueno, recurso extraordinario. Tema central, muy importante para toda la carrera de ustedes. Y se los recomiendo que se hagan especialistas porque van a ganar mucha plata si saben hacer recursos extraordinarios, porque se cobra muy bien. Así que es una buena salida para los abogados excelentes que vamos a tener en esta facultad. Bien, recurso extraordinario federal. Primero que tenemos que saber es que es un recurso federal, ya lo vimos, anda a nivel del medio. Segundo, que es un recurso de apelación. Es decir, yo primero tengo que haber recorrido instancias previas. No es un recurso para ir en competencia originaria. Si yo soy una provincia, o la Cava, o un embajador en Argentina, embajador extranjero, y me voy en competencia originaria, no voy con un recurso. Los recursos implican que primero ya tuve una sentencia. La vía recursiva, por definición, es de segunda o de tercera instancia. Si yo me voy en primera instancia, así sea la corte, va a ser una primera instancia. Piensen los términos. Es la primera instancia que yo voy a un tribunal. Ahí no presento un recurso. Nunca presento un recurso la primera vez que yo voy a un juez. Sea un juez ordinario, sea la corte. Presento una demanda, presentaré un amparo,
pero presento una acción, no un recurso. Entonces, si es un recurso, quiere decir que yo ya vengo de pasos anteriores. Entonces decíamos, es federal, es de apelación y es extraordinario. Extraordinario, entendámosle, no porque ocurre de vez en cuando, porque al contrario, ocurre muy seguido, sino que los requisitos que me van a pedir son de cumplimiento extraordinario, ¿sí? Va a ser muy difícil que yo pueda cumplir y que me acepten un recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque fíjense, yo estoy yendo al superior tribunal de toda la nación. Pero imagínense, 40 millones de personas, cada vez que van a un juez y no le gusta lo que dice, van a una cámara, no le gusta lo que dice, me voy a la corte. ¿Sí? La corte estaría inundada de causas. Entonces, como eso no puede suceder por la propia disposición de la organización jurisdiccional, bueno, de alguna manera hay que acotar. Y para acotar tiene que poner requisitos fuertes. ¿Sí? Heavy, no es así, cualquiera lo cumple en 2 minutos. Bien. ¿Cuál es el fundamento del recurso extraordinario? Esto es muy importante. Ya como vimos, el fundamento del ROA es el privilegio que tiene la nación. El fundamento del recurso extraordinario va a estar en el artículo 31. ¿Qué dice el artículo 31? ¿Cómo lo podríamos titular? Supremacía constitucional. Bien, bien, Erika. Supremacía constitucional. Y yo le agregaría / supremacía federal. ¿Por qué supremacía? Del bloque constitucional, la Constitución misma, los tratados con jerarquía constitucional, las leyes del Congreso, salvo los códigos, y los tratados federales que firma la nación. Todo eso tiene jerarquía por sobre el bloque provincial. Entonces, para garantizar esa supremacía es que existe este recurso extraordinario. También existe para la justicia el control de constitucionalidad. ¿Se acuerdan? Que siempre les digo es una herramienta, no una función. Y es la herramienta que tienen todos los jueces para garantizar esa supremacía. Ahora, los particulares tenemos una vía para solicitar que se garantice esa supremacía constitucional. Digamos, si yo digo, miren, no me dejan ser profesor en la universidad porque soy petizo, ¿sí? Si yo fuese Hoff. Entonces, ¿qué digo? Y me están violando el artículo 16 de la igualdad. Y el 19 porque están yendo contra mi dignidad y no sé qué, cuántas cosas más. Entonces, yo digo, hay un derecho de la Constitución Nacional que no se me está garantizando. Con lo cual, en última instancia, no se está garantizando la supremacía constitucional. Entonces, ¿cómo hago yo para solicitar que efectivamente se garantice ese derecho y se cumpla con la supremacía? A través de, en última instancia, a través del recurso extraordinario. Entonces, no tengo que olvidarme de ese fundamento. Supremacía constitucional, supremacía federal. Artículo 31, artículo 75, inciso 22, si quieren, para complementar. Artículo 28, por ahí, ya nos vamos a meter cuando veamos Fontevecchia también. Bien, y después muchos lo llaman como fundamento, lo llaman la casación federal. Cuando ustedes lean casación, yo no soy un especialista en derecho penal, pero una forma de traducirlo es como unificar jurisprudencia. Un tribunal de casación lo que hace es unificar jurisprudencia, unificar criterios. Entonces, el recurso extraordinario sirve en última instancia para que más allá de lo que digan las cámaras de apelación y los muchos jueces que hay, bueno, va a haber un criterio unificado porque va a actuar la Corte Federal. Y lo que dice la Corte Federal, ya lo vimos, tiene ascendencia, no es una obligación directa, pero tiene ascendencia. Si un juez inferior
quiere decir algo diferente, va a tener que hacer un esfuerzo grande, ¿sí? Dar razones de peso. ¿Se acuerdan cuando lo vimos esto en Rodríguez Pereira y algunos más? Bien, ¿dónde está regulado el recurso extraordinario? En la ley 48. Ya por su numeración sabemos que es de larga data, viene de hace mucho tiempo. Y a la vez sabemos que fue dictada en el año 1863. ¿Se acuerdan que nosotros siempre decimos 1853, 1860? Ahí arrancamos. Nos tomamos 50 años para arrancar, pero un buen día arrancamos, con todas las provincias adentro. Y unos años después, dictamos esta ley que organiza la justicia federal. Entonces, ahí en el artículo 14 va a estar regulada. Entonces, esa va a ser la norma que tenemos que ir a estudiar. Artículo 14 de la ley 48. Es una ley que va a reglamentar el artículo 31 de alguna manera y el artículo 116 y 117. Bien. ¿Qué es lo que va a reglamentar la ley 48, artículo 14? Lo que se llama la cuestión federal. ¿Qué es cuestión federal? Es una frasecita que tenemos que aprender y no se escucha. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, estamos tomando nota. Bien. Ahora bien. no. Ahora no. Sí, bueno. Bien, entonces. Fundamento, supremacía constitucional, supremacía federal, casación federal, artículo 14 de la ley 48, recurso de apelación. Si es un recurso de apelación, fíjense algo, están pasando muchas cosas hoy en día. Todas son cosas que están pasando porque estamos haciendo esta materia. Entonces, presten atención. La Corte Suprema sale en la tapa de los diarios, no es algo de todos los días. El presidente de la Corte dijo, eso no se ve a diario, así que presten atención, porque se están matando para que nosotros aprendamos. ¿Sí? Solo para eso. Entonces, un recurso extraordinario, cuando se acepta, tiene efectos suspensivos. Y en esto de los 3 jueces que ahora está yendo y viniendo, una de las cosas es, bueno, si interviene la Corte, suspende lo que se dijo en la Cámara. Efecto suspensivo quiere decir que no va a ocurrir lo que dijo la Cámara, va a quedar todo stand-by hasta que la Corte resuelva. Solo por tomar el caso. Fíjense, ¿qué pasó? El presidente de la Corte dijo, bueno, acá hay un pedido de per saltum, y lo que hizo es, bueno, nos vamos a juntar en lo que son los acuerdos de los martes. Hubo acuerdo ayer, pero al final no lo trataron, pero vamos a tratar este tema. Todo lo que dicen es, si la Corte acepta el per saltum, acepta estudiar la causa, entonces tiene efectos suspensivos hacia atrás. ¿Qué era lo que se estaba discutiendo? Si los jueces, que eran jueces de primera instancia, fueron trasladados, ¿sí?, a una Cámara, pero sin tener el acuerdo del Senado, eso es lo que se está discutiendo. Si esos traslados son legales o no. ¿Se entiende cuál es la disputa? Después está todo lo político. Pero en cuanto al procedimiento constitucional, ya lo vimos en los fallos anteriores, siempre tengo que tener acuerdo del Senado. Acá se está discutiendo si para los traslados también hay un par de acordadas en el medio, hay que ver si es la misma jurisdicción, etcétera, etcétera. No me voy a meter, pero eso es lo que hay de fondo. Bien, entonces efectos suspensivos. Y después, como es un recurso extraordinario, a diferencia del ordinario que vimos recién, va a tener un alcance limitado. No puedo abrir a prueba. En el ordinario dijimos cuestiones de hecho, de derecho y de prueba. Acá es como que es muy limitado a lo que ya se estuvo discutiendo en las instancias anteriores. Es decir, efecto limitado al alcance de las pretensiones que ya se presentaron. Pongo un ejemplo muy simple. ¿Se acuerdan Barreto que vimos, ¿no? Entonces, un oficial que, una persona que es muerta por un oficial de la policía, etcétera, entonces estaba en discusión el alcance de la indemnización.
Pero imagínense que la persona no hubiera muerto, ¿sí? Que hubiera tenido lesiones. Entonces, ¿qué pido yo? Yo puedo pedir la responsabilidad penal de quien, o en el mismo caso, digamos, responsabilidad penal de quien produjo el daño, y me voy a sede penal. Y digo, mira, acá hay un responsable penal porque hizo tal cosa. O puedo irme también a sede civil y pedir una reparación, una indemnización pecuniaria, un monto en dinero. Lo que tengo que entender es que si yo pido una cosa y no pido la otra, porque podría ser, después cuando llego al recurso extraordinario, no puedo agregarle una pretensión que yo no había puesto en mi demanda original. ¿Sí? No puedo ampliar la demanda. Lo que presenté de entrada lo seguiré peleando en otras instancias y en última instancia en el recurso extraordinario, pero no puedo agregar. O si yo me olvidé de poner una prueba, no la puedo intentar incorporar luego. Salvo que haya un hecho nuevo, digamos, una cosa así, pero si no, si me olvidé, a llorar de campito. Y hay algo más, que es, bueno, pero lo voy a dejar después, cuando hay cuestión federal, pero eso no me voy a meter. Bueno, entonces decíamos alcance ilimitado. Después, voy a tener 3 tipos de requisitos para un recurso extraordinario. Requisitos comunes, requisitos propios y requisitos formales. Los más importantes son los propios del recurso extraordinario. Los comunes son requisitos comunes a todos los recursos, cualquier tipo de recurso. ¿Cuáles son? 5 requisitos, son simples. Primero, que haya un tribunal de justicia. Por eso si es un tribunal, si es un recurso de apelación, ya tiene que haber intervenido un tribunal. En un juicio regular, juicio ordinario. Que haya un caso contencioso, acuérdense, caso, causa o controversia, un caso actual. Que haya un agravio. Todo esto son cuestiones simples, que a ustedes no les va a hacer mucho problema. Y que subsista el agravio. ¿Sí? Por eso, que haya causa, básicamente, en el fondo. Que haya causa en sede judicial, jurisdiccional. Esos son los requisitos para cualquier recurso. Pero para el REF, tengo requisitos propios. Bien, estaba leyendo el chat. Bien, requisitos propios, vamos a estos. Esperen, vamos primero a requisitos formales, que son más fáciles. Requisitos formales. Tengo una acordada de la Corte. Recuerden, una acordada no es un fallo de la Corte. Es como un decreto, como un acto administrativo. ¿Sí? Se ponen de acuerdo para organizarse, organizar la justicia, organizar cómo van a ser los tribunales, organizar cuestiones administrativas de presupuesto, de superintendencia, etcétera, etcétera, y organizar cómo se tienen que presentar los recursos, en este caso. La Corte en el año 2007 sacó la acordada 4, que recomiendo que la busquen y la lean, que te da los requisitos formales, de estilo, de cantidad de párrafos, de cantidad de líneas, de hojas, etcétera, del tipo de línea, como si fuese un trabajo práctico en la universidad. Le dicen, si no lo presentás así, macho, hará fue. ¿Sí? Regula la extensión, si te pasaste una página, perdiste. Regula los datos básicos que tiene que tener la carátula y otros requisitos propios, por ejemplo, que lo tenés que presentar dentro de los 10 días que te notificaron la sentencia. Acuérdense, el ROA eran 5 días, el REF son 10 días de que notificaron la sentencia de segunda instancia, y lo presentás ante el mismo tribunal, es decir, ante la misma Cámara de Apelaciones. Vas y presentás el recurso extraordinario ante la misma Cámara que te denegó el reclamo, ¿sí? Que dictó sentencia. La Cámara puede hacer 2 cosas: rechazar la admisibilidad del recurso extraordinario o declararlo admisible. Si lo declara admisible, la propia Cámara va a mandar el expediente a la Corte. Y uno ya lo sigue ahí ante la Corte.
Y ahí habrá que ver si la Corte lo toma el recurso o lo rechaza por el 280. ¿Sí? O por ahí lo rechaza con otros argumentos, digamos. La Corte no tiene plazo para tomarlo. Puedes estar esperando años que la Corte diga si va a tomar la causa o no. Por eso alguien dice, che, ahora los 3 jueces per saltum, de un día para otro, hay tanta urgencia, y bueno, tengo que justificar ahí la gravedad institucional, porque si no, tenés que ir a la cola y esperar. Si la Cámara rechaza el recurso extraordinario, lo único que me queda a mí es ir a la Corte, pero con un recurso de queja. Yo me quejo a la Corte que me rechazaron el pedido de recurso extraordinario. Con una salvedad. Voy a hacer lo mismo que le presenté a la Cámara, voy y se lo presento a la Corte, diciéndole que me rechazaron el recurso extraordinario. Pero ahí tengo que, poniéndose esta balagancia, tengo que pagar la tasa de justicia, que es un porcentaje del objeto, del monto del juicio. Entonces, ahí ya lo tengo que pensar 2 veces. Ya me rechazaron en la Cámara, tengo que ir ahí, pero primero tengo que pasar por la ventanilla a pagar la tasa de justicia. En algunos casos es importante. Entonces, lo voy a pensar. Pero bueno, todos esos son requisitos formales. Vamos ahora al tema. Bueno, esperen. Y termino el recurso de queja. Si yo voy con el recurso de queja a la Corte, también está regulado el recurso de queja en el decreto ley 1285. ¿Cuándo lo tengo que presentar? Dentro de los 5 días de que me notificaron el rechazo en la Cámara. ¿Se entiende? Entonces, perdón, dentro de los 10 días de notificar el rechazo en la Cámara. Pero, no, perdón, me confundí. Dentro de los 10 días presento recurso extraordinario. ¿Sí? Pero, dentro de los 5 días presento recurso de queja ante la Corte. Me rechaza la Cámara, tengo 5 días, poco, para irme a la Corte. Recuerden, la Cámara puede ser una Cámara federal en asiento local. ¿Sí? Yo estoy en San Martín. La Cámara Federal de San Martín me rechaza el recurso extraordinario y me tengo que tomar el bondi a Capital y me voy a la mesa de entrada de la Corte Suprema y ahí presento recurso de queja. Tengo 5 días. Tengo que hacer un depósito en dinero y no suspende en este caso, no suspende, no tiene los efectos suspensivos que tenía el recurso extraordinario de la sentencia de Cámara. Es decir, se va a cumplir la sentencia de Cámara. ¿Se entiende? No tiene el mismo efecto que un recurso extraordinario. Es decir, el recurso de queja ya va a ser más gravoso para mí, porque voy a tener que pagar y porque si lo que decía en la sentencia de Cámara era algo contra mí, yo lo voy a tener que hacer. Me van a embargar, voy a tener que hacer algo, voy a ir preso, o lo que fuere. ¿Se entiende? Se va a cumplir el objeto de la sentencia de Cámara. Bien. Dicho todo esto, 10 días, queja 5 días, exactamente. Bien, dicho todo eso, vamos a los recursos propios. Uy, ya van a ser las 12. Recursos propios, son los más importantes. Son propios del recurso extraordinario. El recurso más... El requisito propio. El requisito propio, el más importante, es que exista cuestión federal. Cuestión federal suficiente. La cuestión federal implica que tenga que actuar la Corte. Y ustedes saben, porque lo vimos hoy, que yo puedo pasar de andarivel con un recurso extraordinario. Puedo pasar de andarivel provincial, local o de la ciudad al andarivel federal. También puedo estar en el mismo andarivel y subir de Cámara a Corte. ¿Sí? Pero piensen que cuando yo cambio de las leyes provinciales, me voy a las leyes federales, a la Constitución, a los tratados y a las leyes de la nación. Entonces tengo que justificar que hay cuestión federal
o algunos lo llaman cuestión constitucional. Y ahí se abren dos caminos, que están en el artículo 14 de la ley 48, están descritos ahí. Y la doctrina los ha calificado de alguna manera. Cuestión federal simple y cuestión federal compleja. Dos caminos. La cuestión federal simple tiene que ver con interpretación de la norma, con hermenéutica, con saber el alcance de una norma. Entonces ahí lo que yo tengo es una sola norma, pero no sé qué dice, no sé qué casos involucra. Recuerden el caso FAL. Digo, la excepción a la prohibición de la interrupción del aborto implica que solamente pueden ir las mujeres idiotas o dementes que fueron violadas, ultrajadas, o implica también que puede ir cualquier mujer que haya sido violada. Entonces yo estoy discutiendo el alcance de la norma. Eso es una típica cuestión de interpretación del alcance, del sentido. Eso sería una cuestión federal simple. Cuestión federal simple. Pero, ojo, no sería el caso de FAL, porque ahí estoy discutiendo el Código Penal. ¿Recuerdan? Una excepción de un artículo del Código Penal. Y el Código Penal es una de las leyes que dicta el Congreso de la Nación, pero es una de las leyes de fondo. Artículo 75, inciso 22. 12. El 22 son los tratados internacionales. El 12 son las leyes de fondo. Entonces, acá tendría que ser el alcance no de un código de fondo, sino o de la propia Constitución. Por ejemplo, cuando nosotros vimos los casos de igualdad, de razonabilidad, de privacidad, estoy discutiendo el alcance del artículo 16, 18, 19, etc. Entonces, es eso, alcance mismo de la Constitución. Es un tratado internacional, sea que tenga jerarquía constitucional o no, sea un simple tratado, de las leyes del Congreso, pero no de las del inciso 12, sino del resto de las leyes, y podría ser también de actos administrativos, de cualquiera de los poderes del gobierno federal, o sea, de los tres poderes. Entonces, cuestión federal simple, discuto el alcance de una ley, el alcance de un tratado o el alcance de la propia Constitución. La interpretación. Eso se llama simple, porque tengo una sola norma, pero tengo que ver qué dice, cómo se aplica. Las cuestiones federales complejas, esa no es simple, las complejas, ahí se vuelve a abrir el camino en dos. ¿Qué es una cuestión federal compleja? Ahí ya tengo enfrentamiento de normas, dos normas que se van a chocar entre sí. Hay incompatibilidad. Lo que yo estoy buscando ver es si las normas son compatibles o no. Eso es lo que estoy buscando ver. Y claramente lo que voy a tener es una norma de un rango y otra norma de un rango inferior. La de rango superior es otra vez Constitución, tratados, leyes o actos federales frente a Constitución, tratados o leyes provinciales. Entonces, el artículo 31, lo federal frente a lo provincial. Si hay un choque ahí, estoy en una cuestión federal compleja. Que lo que estoy tratando de ver es si en las instancias anteriores, primera instancia y Cámara, fue correcto que le dieran lugar o le dieran preeminencia o le dieran validez a lo provincial frente a lo federal. Dicen que es válida una norma de la provincia de Buenos Aires, pero lo que yo digo es que esa norma contradice una norma federal. Imaginémonos de la Constitución. Recuerden el caso no, el otro, ¿cómo se llamaba? Arenson. ¿Recuerdan el juez de Cámara?
El juez de Cámara no podía ser juez porque era extranjero, no era ciudadano, por una normativa de la provincia. Entonces, Hopti va a la corte y dice, mire, esta normativa de la provincia va en contra de una norma constitucional, derecho a la igualdad, etcétera, etcétera. Pero en las instancias inferiores le habían dado la razón a la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan? El Ministerio de Educación, a la Justicia, no me acuerdo quién de la provincia de Buenos Aires. Entonces, como le dio la razón a lo provincial frente a lo federal, es que yo tengo lugar a ir por una cuestión federal compleja de oposición o de enfrentamiento o de incompatibilidad. Cuando yo tengo esta oposición entre lo federal y lo provincial, se llama cuestión federal compleja indirecta. Y hay una cuestión federal compleja directa, que es cuando se pone en cuestión la validez de un tratado, de una ley o de un acto administrativo nacional o federal. Siempre tengo que tener ahí una incompatibilidad. Pueden ser entre dos normas del mismo nivel. Todo esto lo van a leer en el artículo 14 de la Ley 48, más allá de las categorías doctrinarias que se han usado, de cuestión federal simple, cuestión federal compleja, cómo categorizo, cómo hago un concepto de todo eso. Lo importante es saber que sin cuestión federal no llego a la Corte. Y voy a tener que justificarlo, y voy a tener que hacer argumentos fuertes para que me dejen llegar. Repite que dice la directa. Bien, la cuestión federal compleja siempre hay, digamos, se da el caso que un juez anterior o una cámara declaró inválido una norma federal. Declaró inválido una norma federal. En la directa lo declaró inválido un tratado, una ley, un acto administrativo de la nación o nacional o federal, y en la indirecta, en realidad lo que hizo fue darle la razón o declarar la validez de una norma provincial. Una norma, una ley, un tratado, un acto administrativo provincial, que se opone a una federal. Entonces, a la Constitución, esa es más fácil. Entonces, ahí tengo el choque directo. El choque entre los dos órdenes. La cuestión federal, llamamos cuestión federal suficiente, ¿sí? Algunos lo llaman cuestión sustancial, cuestión trascendente, son calificativos, pero para que los tengan en cuenta porque lo van a escuchar ahí. ¿Qué otros requisitos propios tenemos? Me quedan 5 minutos. Tiene que haber una relación directa e inmediata. Relación directa e inmediata. ¿Entre qué? Entre la cuestión federal y el objeto del juicio que yo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque para llegar a la corte vía ref, yo tengo que demostrar que esa cuestión federal es el centro de lo que tengo que decidir. Entonces, acá sí algo que yo quería decir. Van a encontrar en la doctrina que se habla de reserva de caso federal. Entonces, en derecho constitucional, si lo han visto, van a decir los profesores, solemos decir, cuando ustedes presentan una demanda en primera instancia, sea federal o sea provincial, siempre pongan un apartado que dice, se reserva el caso federal. Como si ese fuera un requisito ineludible para después llegar a la corte, después de muchos años. Y a la corte decir, mire, yo ya le había dicho que acá había una causa federal. Esto es lo más extendido que ustedes van a escuchar. En realidad, no es que yo me reservo. No hay forma de reservarse. O hay cuestión federal o no la hay. No es que si no lo reservo perdí el derecho. Sí, lo que tengo que manifestar, más que como reserva, es como decirle al juez de primera instancia, como el ref va a ser un recurso limitado y las pretensiones son las mismas, yo al juez de primera instancia le tengo que decir, mire, ojo, porque acá puede haber una cuestión federal. Digo, lo que usted decida puede estar en contra de la Constitución.
Porque acá hay derechos constitucionales en juego. Y los tengo que enumerar y tengo que explicar por qué. Es decir, tengo que relatar por qué hay una cuestión federal suficiente. Aunque se la diga a un juez provincial. ¿Pero por qué se la tengo que decir? Y porque el día de mañana, cuando yo quiera intentar el REF, me tengo que apoyar en lo que dije de entrada. No puedo inventar cosas nuevas. ¿Sí? Tiene que haber lo que se llama congruencia. Entonces, por eso tengo que plantear todos mis argumentos de entrada. Y decíamos, tiene que haber cuestión federal, tiene que haber una relación directa entre mi pretensión y la cuestión federal. Para yo llegar al REF, tengo que tener una resolución contraria en las instancias anteriores, en la Cámara. ¿Sí? Me tienen que haber rechazado. Si me dieron la razón, no puedo ir con un REF. O a lo sumo tendré que buscar que me dieran la razón una parte e ir por la otra. A veces eso ocurre. Y es contraria, digamos, al derecho federal que yo estoy queriendo hacer valer. Es decir, que la Cámara no tuvo en cuenta el alcance de una norma o dictó a favor de la validez de una norma provincial, subfederal. Después tengo que tener sentencia definitiva, que es lo que decíamos hoy. Acá sí se emparenta con el ROA, que pone fin al pleito o es asimilable. ¿Asimilable en qué? En cuanto al gravamen. Esto van a escuchar. ¿Sí? Produce un gravamen irreparable o imposible o de forma inadecuada de reparar ulteriormente. Se dice así, sentencia definitiva o asimilable porque produce un gravamen de imposible o inadecuada reparación ulterior. Todo eso. Esto es para los profes y profesoras de derecho procesal. No me voy a meter ahí. El último requisito propio es que quien dicta la sentencia previa a que yo presente el REF tiene que ser un superior tribunal. Superior tribunal. ¿Qué entendemos por superior tribunal? Un superior tribunal de provincia. ¿Recuerdan cuando dijimos, llega el superior tribunal de la provincia y salta de andarivel con un REF? Superior tribunal, dijimos, en La Plata, por ejemplo. Una cámara, eso es una. Otra es una cámara de apelaciones, tanto federal como de la Ciudad de Buenos Aires. No una cámara de apelaciones provincial, sino federal o nacional. Nacional hasta que pasen a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando pasen a ser locales de la ciudad, ahí se acabó. Pero por ahora, federal o la ciudad. Y el último, un tribunal superior militar. También de ahí hay una justicia militar, puedo pasar allá. Bien, ¿qué me queda? ¿Cómo me rechaza el 280? Y ahí terminamos. Volvemos ahora 2 minutos y terminamos. Vamos por el último, hacemos el minuto literario y nos vamos a casa. Ya estamos en casa, pero nos vamos a hacer otras tareas. Vamos, no me dejen solo. Ya terminamos. Día largo, Flor. Día largo. Hasta la vista.